y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Muy felices, hermanos, de estar en este día tan hermoso, aquí debajo de los árboles, gozando de la brisa suave y refrescante que corre en esta hora. Diferencia en relación a los días anteriores que hacía tanto calor, ¿verdad? El Señor nos ha dado un día hermoso en esta hora. Nuestra lectura bíblica, que la hermana Mercedes tuvo a bien leernos, es la base para el comienzo de nuestro tema en esta hora, y se encuentra en el Evangelio del evangelista Juan, en el capítulo 1 de San Juan. El capítulo 1 comienza hablándonos de el origen de cómo Cristo vino a este mundo. Que Él existía con el Padre desde toda la eternidad. Pero cómo ese verbo que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne y vivió entre nosotros. Y vino a ser la luz para los hombres. La segunda parte del capítulo trae el testimonio de Juan el Bautista. Está en los versículos 19 hasta el 28. El testimonio de Juan, que él no era la luz, sino que la luz que alumbra todo el mundo venía a este mundo. Pero él, Juan, había venido a dar testimonio de la luz. Y luego, dice el versículo 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hace 3 años atrás, en el mes de febrero, estuve con un grupo de hermanos en Betábara, al otro lado del río Jordán. Para poder ingresar a ese lugar, tuvimos que entrar a otro país, porque aunque el río Jordán corre en Israel, ese río divide la frontera entre Israel y Jordania. Y si uno se pasa al otro lado del río, que se puede pasar a pie en algunos lugares porque no es muy profundo, pero si uno se cruza al otro lado ya está en otro país. Así que tuvimos que pasar por el puente internacional entre Israel y Jordania, sellar pasaporte, nos revisaron todo lo que llevábamos y luego nos dirigimos a Betábara, el mismo lugar donde Juan el Bautista bautizaba y donde él hizo la proclama que vamos a leer a continuación sobre Jesús. Ese día nos tocó un día muy hermoso, un poco frío, estaba nublado. Y celebramos una ceremonia bautismal en el mismo lugar donde Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Solo que como había caído mucha nieve y el río viene del norte, desde el pie del monte Hermón, y la nieve ahora ya a fines de febrero se estaba derritiendo. El río venía muy lleno. Y aunque los jordanos le sacan ventaja al lugar, porque saben que mucha gente va a bautizarse en ese río, en el Jordán,
tal cual como dice aquí el versículo, al otro lado del Jordán, es decir, al otro lado del río. Los palestinos, que en este caso no son israelitas, sino que son árabes, jordanos, han preparado un lugar allí donde los turistas pueden ir y cambiarse. Si uno así lo desea, le venden una toga bautismal, una toga blanca, una bata, y le dan una toalla, y le dan jabón chiquitito y shampoo, y dentro del paquete que uno compra, y no crean que se aprovechan tanto, porque venden el paquete por $10 con la toga o la bata bautismal, la toalla, el shampoo, el jabón para después poderse bañar y le dejan usar los baños que tienen agua caliente allí. Y también pues el cambiador, uno se pone la bata y entonces pasa para ser bautizado. Y dentro del paquete que le dan viene en una bolsa plástica muy bonita que afuera dice, este es el lugar donde Jesús fue bautizado. Y adentro viene un certificado bautismal que el pastor que bautiza puede llenar y entregarle, y dice bautizado en el río Jordán, como Jesús fue bautizado en el mismo lugar donde Jesús fue bautizado. Ese día tuvimos un bautismo muy bonito, estaba frío, pero resulta que el lugar que los jordanos tienen preparado tiene una plataforma de madera con un techo, donde los que ven el bautismo se pueden sentar, hay bancas y pueden ver el bautismo abajo en el río desde arriba de la plataforma. Y entonces hay unas escalinatas de madera, hay como 7, 8 escalones que bajan hasta donde está el río, y en el río le pusieron unas barandas de hierro donde los que entran a bautizarse, si son mayores, pueden agarrarse y bajar hasta el río. Pero resulta que el río estaba henchido. Por toda la lluvia, por cierto, nosotros veníamos del norte de Galilea, cuando vinimos a tener los bautismos, y allá arriba estaba lloviendo lindo, pero hermoso, cantidad de lluvia. Pero cuando llegamos abajo, a Betábara, toda esa agua que había caído arriba se había escurrido por el río, y ese lugar queda casi cerca de la desembocadura donde el río Jordán desemboca en el mar Muerto. Pero el río venía lleno, tenía color chocolate, porque había traído todo el agua de las montañas y todo el barro que se había formado, y el río estaba chocolate. Yo fui el primero que entré al río antes de los que se iban a bautizar. Y hermanos, les digo sin exagerar, estaba tan helada el agua que venían flotando por el río pedazos de hielo. Se había congelado la noche anterior en algunos lugares en la superficie, y por la mañana pues se había derretido un poco y se soltaron los pedazos de hielo y venían flotando por el río. Pero venían flotando ramas, venían flotando hojas. No estaba muy lindo ni limpio el río. Y les digo algo más. Las 8 escalinatas que habían hecho para bajar al río estaban todas tapadas. El río llegaba hasta la plataforma donde estaba la gente. Pero normalmente el río pasa allá abajo y hay que bajar 8 escalinatas para llegar a la arena y de ahí entrar al río. Pero ahora el agua estaba hasta arriba. Así que tuvimos que bautizar en las escalinatas. Lo bueno es que no eran las escaleras tan angostitas, sino que las habían hecho bastante anchas para bajar. Y ahí me pude parar en una escalinata y con cuidado decirle a la gente, vayan bajando, van a bajar 2 escalones solamente, y en el tercero se detienen
y allí tuvimos los bautismos, porque el río llegaba hasta arriba. La gente les dio frío y las batas blancas quedaron cafecitas. En lugar de venirse a bañar, vinieron a ensuciarse. ¿Se acuerdan de aquel hombre leproso que había venido desde Siria? Naamán, el leproso, que dijo que no hay ríos en Damasco que me tengan que meter en este río tan cochino, que era el río Jordán, porque a veces el río Jordán trae mucho barro. Pues así nos pasó. Lo bueno es que después de los bautismos, pues estaba el shower con agua calentita, porque ese agua del río estaba congelada, hermano. Yo estuve como media hora en el río hasta que bauticé a toda la gente que quería bautizarse. La gente parecía que le daba, como dicen algunos hermanos que reciben el Espíritu Santo, que les da tembladera. Pues salía la gente temblando, pero era temblando del frío y hasta gritos pegaba cuando los metíamos en el agua. Le hacían como que se le iba la respiración de lo congelado que estaba el río, pero muy felices de ser bautizados. Y luego entraban y pues con el agua calentita se quitaban pues el color cafecito, pero las batas se las traían de recuerdo, pero estaban tan cafés que ya les dije, hermano, mejor déjenlas y tírenlas a la basura, porque llevarse esto. Pero algunos hermanos de todos modos la doblaron, la metieron en la bolsa plástica mojadita y todo, y se las trajeron de recuerdo de su bautismo en el río Jordán. Pero saben, hermanos, cuando yo bajé las tres escalinatas para poder bautizar, sucedió algo increíble, hermanos. En ese momento todo el cielo estaba nublado, así como que se iba a venir la lluvia. Estaba negrito. Pero en ese momento, cuando yo bajé, se abrió un claro del cielo entre la nube y bajó un rayo de sol directamente sobre este servidor. Y hermanos, si ustedes ven la filmación de esos bautismos, van a ver que todo alrededor se ve más oscuro, pero justamente donde yo estoy parado, yo estoy todo iluminado con el sol. Y miren lo que pasó, hermanos. Arriba de los baños, donde la gente se cambiaba, cuando yo terminé de bautizar, creo que eran como 15 o 20 personas, yo caminé hacia arriba, pero no sentía los dedos de mis pies ni las piernas de tan congelado que estaba. Se me entumecieron las piernas y los dedos de los pies. No tenía sensación. Me dio tanto gusto meterme en el baño de agua caliente. Y dije, si me hubieran pedido $50, se los doy. Los $10 que me cobraron para entrar a bañarme, porque yo llevaba mi propia toga, no necesitaba la bata, yo llevaba la mía. Pero valió la pena los $10 por el agua calentita. Pero lo que les quiero contar es que cuando terminamos de bautizar, yo levanté mis manos en alto para tener la última oración y les dije a los hermanos, levanten sus manos para orar y pedir la bendición de Dios sobre los que se bautizaron, que el Señor los guarde de todo peligro y que los mantenga en el camino del Señor. Y en ese mismo momento, hermanos, si no estuviera filmado, nadie lo creería. Pero porque está filmado, ustedes lo pueden ver. Todavía el rayo del sol estaba dando sobre mí. Y en ese momento, una paloma blanca que estaba sentada sobre el techo del baño, voló y dio la vuelta por arriba donde yo estaba, dio la vuelta así y fue y se posó en otro árbol que estaba al otro lado. En el mismo momento que terminamos los bautismos, una paloma blanca totalmente hermosa. Yo después le pregunté al Señor
que nos atendía el Jordano. Le digo, oiga, ¿y de dónde vino esa paloma? Me dice, nosotros tenemos unas casitas de palomas en el terreno, en el campo, porque ellos siembran ahí. No hay pueblo allí, es campo. Pero como es el Valle del Jordán, es muy fértil y siembran mucho. Y dijo, tenemos unas casitas para palomas y hay muchas palomas allí. Pero el Señor que estaba allí viendo el bautismo y ayudando a la gente que salía para que se fuera a cambiar, porque fue muy amable, nos atendió muy bien el Jordano, ¿verdad? Pero me dijo, dice, yo nunca había visto una paloma totalmente blanca. Hay muchas palomas, pero ni una vez había visto yo una paloma completamente blanca. Y lo raro fue que esa paloma vino y dio la vuelta por arriba del río y fue y se posó en otro árbol. Nunca lo había visto. Y yo dije, gracias mi Señor, porque ese fue un símbolo de que tú aceptaste el bautismo de todas estas almas. Bueno, cuando Jesús fue bautizado, descendió una paloma blanca. Pero la Biblia dice que no se posó en un árbol ni en el techo del baño, sino que se posó sobre Cristo. Y se escuchó una voz del cielo que decía, he aquí este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Fue un espectáculo extraordinario, pero también la mensajera del Señor dice que en el momento del bautismo, un rayo del sol iluminó el rostro de Cristo y brillaba como el sol. Ustedes conocen que Juan el Bautista no lo quería bautizar. Dijo, tú vienes a mí para que yo te bautice cuando yo debiera ser bautizado por ti. Y Cristo dijo, deja ahora para que se cumpla todo lo que está escrito, y así le bautizó. Pero aquí en San Juan, en el capítulo 1, gracias, cuenta lo que dice, lo que sucedió al día siguiente del bautismo de Jesús. Versículo 29. Al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo ante toda la gente allí reunida, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora eso es muy interesante, porque Juan el Bautista le llevaba 6 meses de edad a Jesús. ¿Se acuerdan que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, esposa del profeta o del sacerdote Zacarías, tenía 6 meses de embarazo cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María para decirle que iba a concebir en su vientre? Así que se llevaban 6 meses de diferencia, pero Juan era mayor. Pero Juan dice aquí, este es aquel de quien yo dije, viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Juan está haciendo referencia a que el origen de Cristo no fue en el vientre de María. Él existía, como dice el capítulo 1 donde tenemos abierto, y en el versículo 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Versículo 15, y Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjense que eso lo dijo el día que Jesús fue bautizado, pero luego al día siguiente volvió y repitió lo mismo. Está lo que leímos en el versículo 30, ¿verdad? Así que aparece lo mismo en el versículo 15 que en el versículo 30. Ahora, vean qué interesante. Juan repite esto porque había gente nueva que no había estado presente en el bautismo de Jesús. Y volvió a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue diciendo el versículo 31, después de decir que Jesús existía antes que él, dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. O sea, yo vine preparando el camino para este que venía. Versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. 33. Y yo no le conocía. Fíjense que eran medios parientes porque Elizabeth era prima de María. Así que ellos eran primos segundos entre Jesús y Juan el Bautista. Pero en los 30 años, porque Jesús fue bautizado a los 30 años, nunca se habían visto porque Juan creció en Judea, al sur, y Jesús, después de haber nacido, el ángel le dijo a José que se lo llevara, porque Herodes quería matarlo. Y estuvo 3 años en Egipto. Egipto es otra nación al sur. Y cuando regresaron no volvieron a Judea. Se fueron directamente al norte, a Galilea, a Nazaret, que queda pues como 100 kilómetros de distancia. Hoy en día 100 kilómetros, 60 millas, no es mucho. Pero en aquella época que era todo a pie, pues la gente no andaba de una ciudad a otra. Y en 30 años de vida que tenían estos dos jóvenes adultos, Jesús y Juan el Bautista, nunca se habían visto. Aunque eran parientes, eran primos segundos. Dice el versículo 33, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio de Juan. Y todo eso pasó en ese lugarcito que yo les conté en Betábara. Y Dios me dio el privilegio quizás único en mi vida, porque nunca antes yo había experimentado algo similar. De que una paloma blanca diera una vuelta por arriba del río y se asentara en un árbol que estaba a un lado. Yo no sé si era el Espíritu Santo o si era un símbolo del Espíritu Santo, una paloma normal. Pero lo cierto es que fue muy significativo. Hermanos, toda la gente que estaba viendo el bautismo, el resto del grupo que andaba conmigo, y los que ya se habían cambiado y habían regresado a ver el final del bautismo, sacaron sus celulares y comenzaron a sacarle fotos a la paloma, porque fue algo muy especial, muy singular. Pero bueno, esto que pasó va seguido de una historia que es la que nosotros vamos a concentrarnos en esta hora. Dice el versículo que sigue, el 35. El día siguiente, o sea que esto fue 3 días después de que Jesús fue bautizado. El primer día, él fue bautizado. El segundo día, Juan lo vio venir y dijo, este es el Cordero de Dios, y volvió a repetir, él era antes que yo, porque existía antes que yo.
y lo presentó al pueblo y dio testimonio. Ya el día siguiente del bautismo, él dijo, este sobre el cual se posó la paloma, el Espíritu Santo ayer, y dio testimonio. Ahora, al tercer día de eso, el día siguiente, versículo 35, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, Juan, he aquí el Cordero de Dios. La tercera vez que lo presenta. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Elena de White, en el libro El Deseado, en el capítulo titulado Hemos hallado al Mesías, dice que envolvía a Jesús una luz en su rostro, que desde el momento en que bajó el Espíritu Santo sobre él, no se había quitado la luz de su rostro. Su rostro brillaba con luz. Y los dos discípulos de Juan siguieron a Jesús. No tengo el tiempo en esta hora de leerles todo lo que la mensajera del Señor vio, porque ella vio la misma escena y la relata. Dios se lo mostró en visión. Pero ella dice que los discípulos cuando escucharon, porque no habían estado ni en el bautismo de Jesús, ni al día siguiente cuando Juan lo había presentado a Jesús. Pero este tercer día, esos dos discípulos estaban allí. No por nada Jesús regresó. Él sabía a lo que venía. Y dice la mensajera del Señor que el corazón de los dos discípulos dio un vuelco. Comenzó a latir fuerte, fuerte al ver a Jesús y al escuchar que Juan decía, este es el Cordero de Dios. Y por eso siguieron a Jesús. Estaban tan emocionados de sentir que estaban en la presencia de aquel a quien el pueblo de Israel había estado esperando por siglos, el Mesías prometido. Es más, ya nosotros estudiamos antes aquí, hace unos sábados atrás, que la promesa Dios se la había hecho a Adán y a Eva en el jardín del Edén. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa era la simiente de la mujer. La simiente es Cristo. Y por siglos el verdadero pueblo de Dios había esperado la venida del Mesías. Y ahora estos dos discípulos no pueden creer. Este que está delante de nosotros es la esperanza de nuestra nación. Es aquel que hemos esperado por siglos, el pueblo de Israel, y ahora lo tenemos delante. Y no sabían ni qué decir. Si siguen leyendo, dice el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan el Bautista dijo que he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos de Juan y siguieron a Jesús. Y Jesús se volvió, se dio vuelta, porque se dio cuenta que había alguien que lo seguía. Y les dijo, ¿qué buscáis? Elena de White explica que Jesús había visto a los dos discípulos y el Espíritu Santo le reveló a él, estos van a ser discípulos tuyos y van a ser de los fieles tuyos, que van a creer en el Mesías y lo van a proclamar, como Juan el Bautista. Y el corazón de Cristo sabía que esos dos discípulos que seguían a Jesús eran de los que iban a formar parte de su grupo especial de discípulos. No fue que se los presentaron, no. El Espíritu Santo le habló a su alma, a su corazón, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Y Jesús recibió el testimonio del Padre
por el Espíritu Santo que estos iban a ser sus discípulos. Elena de White agrega que, sin embargo, aún sabiendo eso, Jesús les dio la oportunidad de seguirlo o de no seguirlo, porque Él no iba a obligar a nadie. Dice ella que por eso les preguntó qué buscáis. Si ellos no hubieran estado seguros, les hubieran dicho, no, nada, nomás estábamos mirando. ¿Por qué resplandece tu rostro? También ella dice que si hubieran sido como los sacerdotes y los fariseos, hubieran querido hablar con Jesús para ver qué enseñaba y para criticarlo, para ver qué encontraban de error en él. Pero estos discípulos anhelaban la venida del Mesías, y ahora que estaban en su presencia, se sintieron impresionados por el Espíritu Santo de seguir a Jesús. Y le dijeron, versículo 38, Rabí. Rabí quiere decir mi maestro, porque Rab en arameo, Rab quiere decir maestro. Rab. Y Rabí quiere decir mi maestro. Rabí, mi maestro. Que traducido es maestro, ahí está la traducción. ¿Dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Nuevamente, siguieron a Jesús y querían ver dónde vivía, porque una conversación así casual en el camino no era suficiente. Ellos estaban buscando al Mesías. Habían escuchado antes la predicación de Juan el Bautista, que decía que tras él venía otro, y ellos estaban ansiosos de conocerlo, y ahora dijeron, no, unos minutos no, si este es el Mesías, queremos saberlo. Y lo siguieron y fueron a su casa y se quedaron en su casa con él y durmieron con él esa noche. Elena de White dice que hablaron tantas cosas, pero que quedaron embelesados, porque Jesús les hablaba de una manera tan sencilla y les mostraba las profecías de la Biblia, lo que decían sobre el Mesías. Pasaron hasta tarde en la noche haciéndole preguntas, sentados a los pies de Jesús. ¿No te hubiera gustado a ti ser uno de esos dos? Estar sentado a los pies de Cristo. Eran las primicias del ministerio de Cristo. Y ahora sí les leo un pedacito aquí en el deseado de todas las gentes. En el capítulo hemos hallado al Mesías. Dice así: cuando Jesús les preguntó qué buscáis, ¿quería dejarlos libres para volver atrás o para expresar su deseo? ¿Qué buscáis? Ellos eran conscientes de un solo propósito. La presencia del Mesías llenaba todo pensamiento. En una breve entrevista a orillas del camino no podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús, sentarse a sus pies y oír sus palabras. Y Jesús les dijo, venid y ved. Y vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él todo aquel día. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran estos discípulos? Leamos el versículo que sigue. Versículo 39, Jesús les dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. La hora 10 son las 4 de la tarde. Andrés, versículo 40, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, y que había seguido a Jesús. Nomás dice Andrés.
pero eran dos. ¿Quién era el otro? El relato que está escrito en el Evangelio de Juan no lo dice. Solamente dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y le habían seguido a Jesús. ¿Saben quién era el otro? El mismo Juan. Pero como él está escribiendo el Evangelio, él es humilde y él no se menciona a él. Porque él es el que está escribiendo la historia. Entonces simplemente dice, era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos. El otro, pues entiéndase, era él, Juan, los primeros dos discípulos de Cristo. Elena de White comenta así: si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras, investigar a ver si realmente era o no era el Mesías. Hay muchos que cierran así la puerta a las oportunidades más preciosas. Gente que nosotros les hablamos. ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué dices eso? ¿Y cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y la escribieron los hombres? Y comienzan a poner barreras. Pero aquellos a quienes el Espíritu Santo los está guiando y que son humildes de corazón, están dispuestos a escuchar. Y las oportunidades más preciosas pasan por alto algunos que quizás fue su única oportunidad de haber escuchado la verdad, pero porque fueron orgullosos y no humildes, se perdieron la oportunidad de su vida. Sigue diciendo, muchos cierran así la puerta a las oportunidades más preciosas. No sucedió así con estos primeros dos discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, de verdad, de enseñanza extraordinaria y de belleza suprema. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los temas maravillosos de la verdad se destacaban con una nueva luz. Cuando Jesús les explicaba, veían las cosas como nunca antes las habían visto. Es la contrición, la fe y el amor lo que habilita al alma para recibir la sabiduría del cielo. La fe, obrando por el amor, es la llave del conocimiento. Y todo aquel que ama, conoce a Dios. Ustedes, hermanos, han estado hablándoles a las gentes de que hoy iniciamos este curso. Pero resulta que no todos quieren escuchar, no todos tienen ni tiempo ni interés. ¿Y cuántos desprecian la oportunidad que se les está dando? Porque nosotros estamos conscientes que lo que Dios nos ha dado es el tesoro más grande que alguna vez pudiéramos recibir, ¿sí o no? Y si no, pregúntenle a la hermana Marcela, que anduvo buscando y allá anduvo con los testigos de Jehová y anduvo con los mormones, pero ahora se encontró con la perla de gran precio. Nosotros tenemos un tesoro muy grande y a veces no lo apreciamos. Tanta luz que Dios nos ha dado, tanta verdad. Pero la gente no se da cuenta que cuando uno de los siervos del Señor se acerca y le dice, te quiero invitar para que aceptes este curso, no saben que es Dios quien los está mandando a ustedes, a ellos. Si tan solo pudieran ver lo que hay detrás, quiénes son los que van a ellos,
no porque lleven ustedes una credencial de misioneros, sino porque nosotros aprendimos la semana pasada de la mujer samaritana, que cada hijo de Dios nace en el reino de los cielos como un misionero. Y esa mujer que vino a buscar agua, se fue con el agua de vida. En lugar de darle ella a beber a Jesús, Jesús le dio a beber de un agua que iba a llenar su ser. Y de su ser iban a salir ríos de agua de vida, hablando Jesús del Espíritu Santo que recibirían aquellos que le reciben a Él. Oh, mis hermanos. Y esa mujer se fue al pueblo. Y al rato volvió con todo el pueblo detrás de ella a conocer al Mesías, porque les dijo, eso lo pueden leer ahí mismo, en San Juan. Nosotros estamos leyendo hoy el capítulo 1, pero si buscan en el capítulo 4 de Juan, dice en el versículo 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres de Samaria, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Solo porque Jesús le dijo, cuando ella le dijo, dame de beber de esa agua que tú dices que no me va a dar sed jamás. Y Jesús le dijo, ve y trae a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, has dicho la verdad. No tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora vive contigo no es tu marido. Y la mujer quedó tan espantada de que Jesús le dijo su vida en una frase. 5 maridos has tenido, 5 desilusiones, 5 tristezas, 5 fracasos, 5 tragedias. Porque ustedes saben lo que es tener un marido y tener que romper una relación y huir con otro pensando que este va a ser mejor y el otro salió más abusivo que el primero. Bueno, no voy a contar la historia de la samaritana hoy, pero cuando Jesús la miró, pero no se lo dijo en son de crítica como diciendo, mira quién es esta, 6 hombres ha tenido en su vida. Sino se lo dijo de tal manera como diciendo, te comprendo, mujer, bien has dicho, y sé lo que has sufrido. La mujer fue al pueblo. Y hermanos, les dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. Porque Jesús le leyó toda su vida al resumirle las experiencias dolorosas que había pasado. ¿No será este el Cristo, el Mesías? Y dice el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a Jesús. Todos los hombres de la ciudad siguieron a la mujer, la primera mujer misionera. La samaritana, ni siquiera sabemos su nombre, pero un día la vamos a conocer. Y va a estar feliz en el reino de los cielos, porque Jesús la alcanzó a donde ella estaba y le dio a beber del agua que llenó su vida. Siempre había buscado llenar su vida con relaciones que no la satisficieron. Cada nueva relación era una nueva esperanza de que su vida sea mejor, que su vida sea distinta, que este hombre que ahora había conocido, que le hablaba tan bonito y le decía cosas tan lindas, fuera a llegar a ser el hombre que le diera la felicidad. Y había tenido 5 fracasos. Y ahora Jesús llenó su ser con un agua que no le dio más sed. Porque todo eso de tener un marido y otro marido y otro marido, simplemente dice que es una mujer desesperada buscando lo que no tiene, buscando amor, buscando felicidad, buscando quien la comprenda, buscando quien comparta la vida con ella. Y había sido defraudada,
había sido maltratada por tanto tiempo y ahora se encontró a un hombre que le dio el agua de vida y trajo a toda la ciudad, hermanos. Esa fue la primera misionera. Entonces, quiero volver ahora a la historia de Juan y Andrés, que eran los primeros dos discípulos, al capítulo 1. Dice así, el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. Cuando dice este, se está refiriendo a Andrés. Porque el versículo 40 dice Andrés, hermano de Simón Pedro. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, ellos hablaban los dos idiomas. Hemos encontrado al Mesías, the Messiah. Es decir, en el otro idioma que él hablaba, se lo dijo al hermano, al Cristo. Ahora, ¿cómo Andrés se lo tiene que haber dicho a Simón para que Simón viniera a Jesús? Versículo 42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. En arameo, Bar-Jona. Bar-Jona. Jona es Jonás. Igual que en inglés, Jonas. Y Bar es hijo. Así que le dijo, tú eres Simón Bar-Jona. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Petros. Ahora, ustedes saben quién es Simón Pedro. De los 12 apóstoles, el más prominente. El que por su sermón el día de Pentecostés se bautizaron 3,000 almas. De quien más habla el Nuevo Testamento es de Pedro. Por cada mención de algunos de los otros apóstoles, se menciona 10 veces a Pedro. Y de Andrés, en cambio, su hermano, no aparece muchas veces mencionado. Es más, en Mateo, en Marcos y en Lucas, los otros 3 evangelios, solo se menciona el nombre de Andrés en la lista de los 12 apóstoles. Y no hay nada más dicho de Andrés en los 3 evangelios sinópticos. Nada. Solo su nombre. Lo pueden, por ejemplo, leer en San Mateo, en el capítulo 10, en San Marcos, capítulo 3 y en Lucas 6. Son los 3 lugares que se menciona el nombre de Andrés. Dice Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres, versículo 2, de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Así que había 2 pares de hermanos carnales entre los discípulos de Cristo. Uno era Andrés y Simón, el par, y el otro par era Jacobo y Zebedeo. Perdón, Zebedeo y Juan, su hermano. Perdón, Jacobo, correcto, hijo de Zebedeo y Juan, su hermano. Y los demás, dice, son Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Ahí están los 12. Solo se menciona Andrés. Y lo único que se dice de Andrés era que era hermano de Simón. El resto de Mateo nunca
Lucas se menciona el nombre de Andrés. En todo el Evangelio. En Marcos se menciona su nombre al dar los nombres de los 12 apóstoles y también dice hermano de Simón. Y nada más. Y en Lucas, exactamente igual. Si fuera por Mateo, Marcos y Lucas, no supiéramos nada de Andrés. Nada. Solo su nombre, que era uno de los 12 apóstoles, pero nada más. Pero el Evangelio, según San Juan, nos trae a la vida a este apóstol poco conocido. Andrés no es un apóstol como Pedro o como Juan, que era el discípulo amado, que estaba con Jesús, y se habla mucho de Juan, se habla mucho de Pedro, pero de Andrés no se dice nada. Si no fuera por el Evangelio de Juan, no sabríamos nada de Andrés. Pero el Evangelio de Juan nos lo presenta como una persona, dándonos un poquito más de detalles sobre él, no muchos, pero todo lo que sabemos de Andrés lo sabemos por el Evangelio de Juan. ¿Y saben cuántas veces lo menciona el Evangelio de Juan? 3 veces. En el capítulo 1, que acabamos de leer, en el capítulo 6 y en el capítulo 12. Está fácil de acordarse. En el 1, en el 6 y en el 12 está mencionado Andrés. Y déjenme detenerme un poquito en Andrés. Después vamos a hablar de Pedro y después vamos a hablar de los otros que aparecen en San Juan capítulo 1. Pero de Andrés, como les dije, no sabemos mucho. El nombre Andrés significa varón, hombre. Eso es lo que significa Andrés, varón. O sea que cuando nació, dijeron fue varón. ¿Y qué nombre le ponemos? Pues varón. Ese es el nombre que él lleva, varón. Ni siquiera un nombre bonito, un nombre distinguido, o un nombre de un profeta, o de alguien conocido en la historia, o de algún abuelo, o de algún personaje famoso de la Biblia. No, simplemente le pusieron varón. ¿Cómo te llamas? Varón. Y por cierto, Andrés no aparece haciendo grandes cosas en el relato evangélico. Y como ya les dije, solo aparece 3 veces mencionado en Juan, que es el único que dice algo más de Andrés fuera de su nombre que está en los otros 3 evangelios. Pero lo interesante de Andrés es que las 3 veces que aparece en el relato de Juan, aparece haciendo exactamente lo mismo. ¿Se fijaron lo que dice allí que hizo Andrés? Versículo 41. Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que es el Cristo, y lo trajo a Jesús. Andrés aparece trayendo a alguien a Jesús. Y parece que esa era su especialidad. El hombre que tenía un solo don, un solo talento. Pero su talento era muy valioso. Traía a otros a Jesús. Saben, su nombre es muy común. Y a Andrés se le conoce como el apóstol común. Ese es el nombre que le dan los que escriben sobre el relato de los apóstoles. Le llaman un hombre común. Andrés, un hombre común. No tenía muchos estudios, era pescador, pero siempre el que sobresalía era su hermano Pedro. Porque Pedro sí, él era el que hablaba, él era el que opinaba, él era el que hacía, el que iba para aquí, que iba para allá. Él era el que siempre estaba al frente. Andrés, ¿y ese quién es? Andrés, ¿pero quién es Andrés? Bueno, pues Andrés sí, pero Andrés quiere decir hombre, ¿quién es?
Andrés es el hermano de Simón. Ah, el hermano de Simón Pedro. A él sí lo conocemos, pero a Andrés no lo conocemos. Por eso cada vez que aparece, el relato dice el hermano de Simón Pedro, porque a Simón Pedro todos lo conocían. En cambio, Andrés, nadie lo conocía. Era más callado, era más tímido, pero no tímido para lo que él sabía hacer: traer a otros a Jesús. Ahora, si Andrés hubiera sido una persona egoísta, hubiera dicho: si yo le digo a Simón, mi hermano, él va a acaparar a Jesús. Él va a ser la estrella, porque siempre en su vida había sido así. El que sobresalía era Simón. Andrés siempre en segundo lugar. Si podemos imaginarnos así, por el carácter de ambos, cuando estaban en la escuela, si es que fueron a la escuela, a quien seguían todas las muchachas era Pedro, no Andrés. El que salía en todos los actos públicos en la escuela a actuar, a quien la maestra escogía como el abanderado, era Simón, no Andrés. Porque Andrés pasaba desapercibido. Siempre calladito, no hablaba mucho. A la sombra de su hermano. Hay muchas personas así en el mundo, que no sobresalen mucho, que son personas comunes, como Andrés. Aquí en la iglesia, hermanos, hay hermanos humildes que no sobresalen. Su nombre nunca aparece en un boletín de la iglesia. No son un hermano Eleazar, que siempre está al frente dando las clases. No son un hermano Paulino o un hermano Carlos, que siempre están haciendo. Hermanitos sencillos, que simplemente calladitos vienen a la iglesia, nunca los pasan al frente a tomar parte. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hermanas que no sobresalen, calladitas, apocaditas, y nunca van a llegar a ser famosos o famosas, porque son tímidos, no participan así, no son conversadoras como otras, sino calladitas, humildes. Sienten más bien que no pueden hacer las cosas que otros hacen. Si tú te has sentido así alguna vez, quiero decirte que el primero de todos los discípulos que vino a Jesús fue esa persona tímida, esa persona común que no tenía muchos talentos. Fue el primero de los 12 discípulos. ¿Por qué Jesús escogió a Andrés? Hermanos, siempre sucede así. Siempre tiene que haber uno que traiga a los demás a Jesús, aunque él no sobresalga. Andrés trajo a Simón Pedro. Ahora Simón Pedro llegó a ser el gran apóstol San Pedro. Pero Andrés, su hermano, fue el que lo trajo. Si él hubiera sido egoísta, hubiera dicho: si yo traigo a mi hermano, pues él me va a eclipsar a mí. Tengo la oportunidad de tener a Jesús para mí y mi amigo, porque Juan y Andrés eran amigos desde la niñez y eran pescadores juntos. Eran amigos de corazón. Por eso Juan menciona a Andrés. Los demás evangelistas ni lo mencionan, más que dando el nombre de los 12 apóstoles. Y Andrés pudiera haber dicho: ahora que yo encontré lo más grande, porque hermanos, el pueblo de Israel, como ya dijimos, tenía siglos de estar esperando la venida del Mesías. Ahora había llegado. Era la noticia de la historia. Era lo más grande que podría haber sucedido en todo el universo. Y Andrés tenía la oportunidad de estar a solas con Jesús
Y con su amigo Juan podría haber dicho, no, esta vez lo tengo yo. Esta vez me tocó a mí. Pero Andrés no fue egoísta. Primero pensó en su hermanito Simón. Y dice que se fue a Simón. Ahora Andrés confiaba en su hermano. Él era inteligente. Él era el que más hablaba. Era extrovertido. En cambio Andrés era introvertido. Eran contrarios en su personalidad, aunque eran hijos de padre y madre, pero eran diferentes, como hay hermanos que son diferentes. Pero esta vez, lo primero que hizo Juan fue irle a decir a su hermano Simón: hemos hallado al Mesías. El descubrimiento más grande que un ser humano puede hacer. Si tú pasas en esta vida y no descubres al Mesías, tu vida no valió nada. Va a pasar a la historia y solo va a quedar en una lápida tu nombre. Pero si tú conoces al Mesías, vas a brillar por toda la eternidad en el reino de los cielos. Lo que hace la diferencia entre una persona y otra no es cuántos estudios tenga, cuántos títulos haya sacado, el dinero que tenga, el trabajo que tenga, por importante que sea. Lo que hace la diferencia en la vida de una persona es si conoces o no conoces a Jesús. Esa es la diferencia. Porque si tienes a Cristo, tienes la perla de gran precio. Y si no tienes a Cristo, no tienes nada por más que lo tengas todo. Así de sencillo, y te lo digo tal como es. Encontrar a Jesús en tu vida es lo más grande que te puede suceder. Y no tenerlo es la pérdida más terrible, más costosa y más fatal. Es más, jamás te recuperas si dejas pasar la oportunidad de conocer a Jesús y de tenerlo en tu vida. No importa lo que logres, no importa que tengas hijos que lleguen a ser profesionales, que tengas una buena casa, que tengas nombre y renombre. Pero si no tienes a Jesús, de nada te vale todo lo que logres en este mundo. Dalo por pérdida, dalo por basura, porque tener a Jesús es lo más grande, lo más maravilloso y lo único que realmente vale y tiene valor eterno. Y ese tesoro lo tienes tú y lo tengo yo, a Jesús. Entonces es el tesoro más grande. ¿Y cómo no vamos a querer compartirlo? Y cuando Andrés descubrió al Mesías, lo primero que hizo fue ir a llamar a su hermano. Claro, cuando vino Simón, Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Nadie le había dicho el nombre de él. Jesús lo conocía porque él conocía todo. Y le dijo: tu nombre va a ser llamado Cefas, que quiere decir Petros, Pedro, piedra. Conocía su carácter. Pero yo quiero que piensen un poquito en Andrés. Miren, hermanos, hay personas que no hacen grandes logros en la vida. Pero si hacen una sola cosa, y es traer a otros a Jesús, están haciendo la tarea más grande que pueda desear o anhelar un ser humano en esta tierra. Es la posición más alta que pueda tener. No importa todo lo que tú hagas, de nada vale. Pero si tú traes un alma a Jesús, esa alma va a brillar en tu corona, en el cielo, por toda la eternidad. Entonces lo más importante es compartir con otros a Jesús. Hermanos, ¿ustedes han oído hablar alguna vez del gran evangelista del siglo XVIII, de allá por del siglo XIX, los 1800? Este evangelista de Chicago se llamaba Dwight Moody. ¿Han oído hablar de Moody? Si no han oído es porque quizás no hablan inglés. Pero todo aquel que se ha metido alguna vez a investigar de los grandes hombres que Dios ha usado en la historia,
se van a encontrar con el nombre de Dwight Moody. Dwight Moody fundó el instituto que existe hasta el día de hoy en Chicago, que prepara evangelistas a nivel mundial. Casi todo aquel que ha estudiado para ser un evangelista y que es de éxito fue al Instituto Moody. Ese hombre fue usado poderosamente por Dios. El pastor Moody, ¿saben? Llegó a bautizar más de 100,000 personas para Cristo en su vida. Pero se convirtieron por su predicación más de 1,000,000 de personas. Dwight Moody, del Instituto Moody. Y todos conocen el nombre de Moody, pero nadie conoce el nombre del viejecito que lo invitó por primera vez a la iglesia cuando tenía Moody tan solo 18 años de edad. Él cuenta la historia en uno de sus sermones y ni él mismo menciona el nombre del viejecito. Pero ese viejecito vio algo en él y le dijo: te quiero invitar a que vengas a escuchar de Jesús. Y dice Moody que él le contestó: ¿y quién es ese Jesús? Era un muchacho soberbio de 18 años de edad que se creía el dueño del mundo. Así dice él, ¿verdad? Como son muchos jóvenes, ¿verdad? Y el viejito le dijo: solo ven a escuchar una vez, te pido. Y como ese viejecito, porque ya Moody se había ido de su casa, y ese viejecito le había alquilado un cuartito para que él viva. Y él andaba allí estudiando y trabajando porque quería llegar a ser grande en este mundo. Y el viejecito le dijo: ven conmigo un día a la iglesia. Y él dijo: yo no tengo tiempo para eso. Pero el viejecito tanto le suplicó que Dwight dijo un día: lo voy a conceder, le voy a complacer a este viejecito que tanto me insiste, pero nomás voy a ir una vez. Y ese día que fue a la iglesia, el Espíritu Santo tocó su corazón, hermano. Y ese muchacho soberbio y lleno de orgullo y de suficiencia propia cayó rendido a los pies de Jesús en el llamado que hizo el pastor. Y ni siquiera sabíamos el nombre del pastor que Dios utilizó para traer a Moody. Igual que Andrés. Sabemos el nombre de Pedro, pero de Andrés no sabemos más que su nombre. ¿Por qué? Porque él nomás se encargó de traer a Pedro a Jesús. Y Pedro, sí, llegó a ser el gran evangelista, el apóstol San Pedro. Pero Andrés fue el que lo trajo a Jesús. ¿Qué sabes tú, mi hermana, mi hermano, si tú no vas a ser un Andrés en este plan evangelístico que viene ahora? El tiempo ha transcurrido. Nomás les voy a hacer más rápidamente mención de las otras 2 veces que se menciona a Andrés en el Evangelio de Juan. Mira, ¿se acuerdan los capítulos que les dije? Uno estaba en el capítulo 1 y el otro ¿dónde? En el 6 y el otro en el 12. Vamos al 6 entonces. San Juan 6, aquí aparece otra vez Andrés. La historia es la historia de la multiplicación de los panes y de los peces. Versículo 3. En el 2 dice que una gran multitud seguía a Jesús, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ahora, ¿quién era Felipe? Felipe era otro de los amigos de Andrés y Juan, que está mencionado en el capítulo 1. Si ustedes vuelven al capítulo 1 de Juan, después de traer a Simón Pedro,
el hermano de Andrés, dice en el versículo 43, este fue el cuarto discípulo de Jesús. El primero fue Andrés, el segundo fue Juan, el tercero fue Simón, que lo trajo Andrés, y el cuarto, versículo 43 de Juan 1, dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Eran del mismo pueblo y Betsaida hasta el día de hoy es una ciudad pequeñita. No tiene hoy en día ni siquiera 5,000 habitantes. Es un pueblito, pero en aquella época era un rancherío junto al mar de Galilea y eran puros pescadores los que vivían en ese lugar. Y de ahí era Felipe, de ahí era Pedro, de ahí era Andrés y de ahí era Juan y su hermano Jacobo. Es más, de los 12 apóstoles, 8 eran pescadores. Y 8 eran de Betsaida, de un pueblito mínimo. Se conocían, eran todos amigos. Volviendo ahora a la historia de Juan 6. ¿Quién era Felipe? Era de Betsaida. Pero Felipe tenía una característica. Si ustedes se acuerdan de Felipe, se le llama Felipe el dudoso. En inglés, the doubting Philip. Porque Felipe era muy voluble y siempre era negativo. Cuando ustedes estudian de Felipe, van a descubrir que siempre veía las cosas desde el lado negativo. Y le gustaba dudar mucho. Por eso Jesús le preguntó a él, ¿de dónde vamos a sacar pan para alimentar a toda esa gente? Para probarlo, para darle la oportunidad de acrecentar su fe. Felipe contesta, versículo 6. Jesús le decía esto para probarlo porque él sabía lo que había de hacer y Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un bocado. Felipe negativo dijo, ¿de dónde? 200, ¿saben cuánto es 200 denarios? Solo para que tengan una idea. Un denario es el salario de una persona en un día de trabajo. ¿Cuánto gana hoy una persona en un día de trabajo? ¿100, 120, 150 dólares? ¿Más o menos? Ok. Entonces, pongámosle 150 dólares. 200 por 150, saquen la cuenta, facilito. 150 por 100 son, no, por 10 serían. 150 por 10 serían 1,500, por 100 serían 15,000. Y por 200 serían 30,000, es decir, $30,000 no alcanzarían para dar de comer a tanta gente. ¿Y cuánta gente era? Más adelante dice que eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Así que estamos hablando de más de 10,000 personas. Obviamente, ¿de dónde vamos a sacar dinero para alimentar a tanta gente? Ni para que tengan un bocado, aunque sea. Pero aquí es donde aparece Andrés en la historia. Dice el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, ojo, para que sepan quién es, hermano de Simón Pedro, le dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces, Jesús les dijo hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos
que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo sabía Andrés que había un muchachito que tenía 5 panes de cebada y 2 peces? Entre toda esa muchedumbre. ¿Cómo sabía Andrés? La gente había estado horas escuchando a Jesús sin comer. Tenían hambre. Y Jesús dice, ¿cómo los vamos a mandar a la casa? Porque estaban en el campo, en una ladera de una montaña, sin comer nada. Tenemos que darle algo de comer. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? Mi pregunta es, ¿cómo sabía Andrés que había un muchachito que tenía 5 panecillos y 2 pececillos? ¿Cómo sabía? Pues obviamente Andrés se había hecho amigo del niño. Había estado platicando con él. Se acostumbraba a llevar el lonche en una cestita que tenía una tapita. Y cuando salían a hacer el trabajo o a hacer las diligencias del día, pues les daban su cestita con su lonche. Y el niño andaba con su lonche, a saber en qué andaba, pero se quedó escuchando a Jesús. Pero las canastitas, las mismas que usan en Israel hasta el día de hoy para llevar el lonche, tienen una tapita que está cosida con la misma hebra de las canastas y que se levanta así y adentro se le mete el lonche, la merienda, y luego se vuelve a tapar y se engancha. Para que Andrés supiera lo que había ahí adentro, es que era el niño, se le había mostrado. Es más, esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo creo. No digan que lo dice la Biblia, porque esto es mi imaginación santificada, ¿verdad? Pero yo creo que el niño le dio hambre, porque tenían horas de estar escuchando a Jesús. Y Andrés, que se había hecho amigo de él, se sentó a su lado y habían estado platicando. Le dice, tengo hambre. Sí, pero espérate que Jesús está predicando todavía. Y el niño le debe haber dicho, bueno, yo traigo un lonche. ¿Y sabes qué? Lo podemos compartir. Tú no tienes nada, ¿verdad? Y le dijo Andrés, no, yo no tengo. Y el niño le dijo, bueno, somos amigos ahora, ¿verdad? Yo te comparto mi lonche porque traigo 2 pescados asados y traigo 5 panes. Un pescado para ti, el otro para mí, y los otros 5 nos los partimos entre los 2 y vamos a comer. Y Andrés le dijo, espérate. Eso es lo que yo creo que pasó, porque si no, como Andrés iba a saber lo que el niño tenía en su canasta. Ahora viene la próxima pregunta. Andrés le dice a Jesús que hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Pero una cosa es que el niño lo tenga y otra cosa es que él lo quiera dar, ¿verdad? Porque el lonche era de él. No era para estarlo compartiendo. Una cosa es que se lo comparta Andrés, pero otra cosa es, ¿cómo se lo voy a dar a él? Si come Jesús, me quedo yo sin lonche. Pero algo le dijo Andrés al niño. Algo le dijo que hizo que el niño tuviera confianza y le entregara a Andrés su lonche, y Andrés trajo al niño con su lonche a Jesús y le dijo, aquí hay 5 panes y 2 peces. Es increíble, pero está haciendo exactamente lo mismo, trayendo en este caso a un niño a Jesús. La primera vez trajo a su hermano, ahora trae un niño a Jesús. Y el niño todavía decía, si suelto mis panecitos y mis pescaditos, me quedo sin comida. Pero Andrés le dijo al niño, le habló de Jesús. Le dijo, es que tú no sabes quién es Él. Pero si tú supieras quién es Él y lo que Él puede hacer con esto, tú vas a ver, ten fe y vas a ver. Oraron, Jesús dio la bendición sobre el pan y los discípulos comenzaron a repartirlo. Agarraban un pescado, lo ponían dentro del pan y lo pasaban. Y agarraban otro pescado y el niño estaba viendo. Ya se fue un pescado, ahora se va el otro. Y cuando vio que dieron el segundo, dijo, bueno, el próximo va a ser el pan solo. Pero cuando miró, salía un sándwich con el pescado adentro. Y dijo, conté mal.
Pues es un niño, ¿verdad? No sabemos cuántos años tenía, pero quizás 10, 12 años, algo así, porque si ya andaba solito, no debe haber sido muy chiquitito. Dice, era un muchachito, dice la Biblia. Posiblemente unos 12, 13 años, a saber. Digo, conté mal, pero cuando sacan de la canastita de él otro sándwich con el pescado dentro, dicen, no, esta vez no, ya van 4. Y siguen saliendo, y saliendo, y saliendo, y saliendo, y saliendo, y saliendo. Y el niño dice, ¡oh! ¡Esto es increíble! ¿Qué está pasando aquí? Y el niño comenzó, ¡oh! ¡Oh! ¡Son mis panecitos! Si mi mamá viera lo que está pasando, le tengo que contar a mi mamá lo que pasó con el lonche que me dio. Hermanos, el niño quedó tan maravillado que no podía en sí y todo lo hizo con mis panecitos. ¿Y saben lo que le dijo el niño a Andrés? Le dijo, Andrés, ¿tú viste lo que hizo Jesús? ¿Tú viste? Y Andrés dice, sí, yo te lo dije. Y le dice al niño, pero si con mis 2 pececitos y 5 panes Jesús hizo todo esto, ¿qué podrá hacer si le doy todo lo que yo tengo a él? ¿Y qué si yo me entrego a Jesús? ¿Qué podrá hacer él conmigo? ¿Estás captando? Si nosotros no somos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. Si le damos algo a Jesús y Él lo multiplica para ganar almas para su reino, ¿qué no va a hacer si le damos nuestra vida a Él? Alabado sea su nombre. La última vez, y ya tengo que terminar, porque hoy queremos irnos temprano, porque hoy nos vamos a ir a hacer como Andrés, a animar a otros a que vengan a escuchar. Amén. Hoy es el día que tenemos para recordarles. Ok. La tercera vez, San Juan 12. Rapidito, y esta vez no voy a contar toda la historia, porque ya no me queda el tiempo. Es la última semana de Jesús antes de morir. Y es las multitudes otra vez de la Pascua que vinieron, pero esta iba a ser la última Pascua de Jesús. Porque en ese día de Pascua, Él iba a ser el Cordero Pascual. Y lo iban a sacrificar. Esto sucedió en la entrada triunfal de Jerusalén. Está en el capítulo 12. Primero viene la historia de cuando la mujer unge a Jesús. Ese domingo por la noche en la casa de Simón el leproso, le unge para la sepultura. El domingo fue Domingo de Ramos, es decir, la entrada de Jesús a Jerusalén. El lunes estaba la muchedumbre reunida. Y miren lo que dice el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta de la Pascua. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Felipe, el otro que hablamos. Y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esta gente venía de muy lejos, pero había corrido la fama. Después de 3 años y medio Jesús de predicar, su fama había corrido por todas partes. Y ellos venían de tan lejos, desde Grecia. Y querían conocer a Jesús. Se lo dijeron a Felipe porque vieron que era uno de los que andaba alrededor de Jesús, de los discípulos. Pero fíjense que Felipe, es algo tan sencillo, si hay alguien que quiere ver a Jesús, pues ¿qué hago yo? Mi trabajo es llevarlo a Jesús, ¿verdad? Si esta gente estaba queriendo ver a Jesús, pero Jesús estaba con mucha gente, estaba ocupado. Y entonces Felipe no supo qué hacer y dijo, bueno, si quieren ver a Jesús hay alguien que tiene esa especialidad. Y mira lo que dice el versículo que sigue, versículo 22. Felipe fue y se lo dijo, ¿a quién? Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Fue Andrés el que tomó la decisión de llevar a los griegos a donde estaba Jesús. Todas las veces que aparece Andrés en la Escritura, aparece siempre haciendo lo mismo, llevando a otros
a Jesús. Primero llevó a su hermano. Después llevó a un niño a Jesús. Escuchen, hermanos, porque si los grandes no quieren escuchar cuando ustedes les hablan, háblenle a los niños, que los niños son más abiertos para escuchar la palabra del Señor. Y si no pudiste inscribir a un adulto, inscribe a los niños en el curso, que esos son los futuros evangelistas. Preocúpate por ellos también, los jovencitos también tienen derecho. Y esta vez los extranjeros venían de lejos. Vayan con la gente extranjera, con la gente que acaba de venir aquí al país. Y ellos están en necesidad. Y háblenles de la oportunidad que tienen de mejorar su salud. Y Dios les va a dar gracia. Hermanos, esa historia es muy bonita, porque Elena de White dice que esto trajo un gozo tan grande al corazón de Jesús, al ver que esta gente que venía de tan lejos quería conocer de Él. Y eso le dio una vislumbre de lo que iba a hacer, porque le tocaba en 3 días más adelante hacer su sacrificio. Pero Él vio con los ojos de la fe los que creerían de otras naciones en esos griegos. Y Él dijo, vale la pena que yo siga adelante con este sacrificio. Porque así como estos que vienen de tan lejos y quieren conocer del Mesías, muchos otros vendrán. Y yo estoy dispuesto a dar mi vida para salvarlos. Y dice Elena de White que esa intervención de Andrés que trajo a los griegos a Jesús fue lo que confortó el corazón de Jesús para seguir adelante con el plan de entregar su vida. Porque vio los frutos que se iban, les puedo leer la cita allí, en el deseado de toda la gente. Dice, Él vio en esos griegos el fruto de su sacrificio y su alma quedó satisfecha. Verá el fruto de la aflicción de su alma, decía el profeta Isaías, y quedará satisfecho. Y Él vio en esos griegos la esperanza y la bendición de que en el futuro miles vendrían de todas las naciones. Por eso, si ustedes siguen leyendo en los versículos que siguen, Él dijo, cuando el Hijo del Hombre fuere levantado de la tierra, a todos atraerá a sí mismo. Esos están los versículos que siguen la historia. Porque Jesús vio en esos que vinieron, los que vendrían, por la predicación de su sacrificio y de su muerte por nosotros. Hermanos, hemos aprendido un poquito hoy de Andrés, el discípulo común, el discípulo con un solo talento, pero ese talento lo puso a los pies de Jesús y al servicio del Maestro, y el fruto fue que comenzó a traer. Y él quizás no llegó a ser un gran apóstol, pero trajo a su hermano, que llegó a ser el gran apóstol San Pedro. ¿Qué sabes tú si la persona que tú vas a invitar hoy para que escuche el programa no va a llegar a ser un gran evangelista en las manos del Señor? Y va a ganar miles de almas como Moody. Pero el viejito que tanto le insistió que le rentaba un cuartito que fuera, jamás imaginó que ese joven que le gustaba la bebida, porque así era Moody, le gustaba la bebida, le gustaban los bailes y andaba viviendo la vida loca. Pero el viejito le insistió, ven un día conmigo a la iglesia, ven un día conmigo a la iglesia. Y cuando el joven Dwight Moody fue, el Espíritu Santo lo tocó. Porque, hermanos, la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Tu trabajo es que escuchen, solo que escuchen, llámalos y diles, escucha, 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 hasta que digan, bueno, tanto me insiste que sí, voy a escuchar. Con una vez, y el Espíritu Santo va a hacer el resto, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios, hermanos. Yo te invito hoy a que seas un Andrés. ¿Quieres? ¿Quieres ser un Andrés? ¿Quieres traer a otros a Cristo? Y es tan sencillo. Solo llévalos a que escuchen. Es todo. Anímalos a que escuchen. Y el Espíritu Santo va a hacer el resto de la obra. No sé si a Claudia le quedaron algunas hojitas de las que yo les di para dar a los misioneros. ¿Te quedaron? Ok.
Yo sé que tenemos 50 misioneros que se anotaron aquí de Anaheim. Y me siento muy feliz y orgulloso de que la iglesia de Anaheim fue la número 1 en misioneros, en llevarlos allá al entrenamiento en Perris. La iglesia que más se nos acercó fue la iglesia de Southgate, que es la más grande, y tenían 30 y nosotros teníamos 50. Alabado sea el nombre de Dios. No lo digo para entrar en competencia, lo digo porque me siento orgulloso de ustedes, hermanos. Porque ustedes me hacen feliz de ver que están dedicados a la obra del Señor. Ese es mi único pago. Ustedes saben que aquí yo vengo a predicarles la palabra de Dios, pero no vengo aquí por un empleo ni por un cheque que me dan a fin de mes. Nada. Yo no recibo un centavo por venir aquí. Pero el pago que ustedes me van a dar a mí es que mi alma esté satisfecha de verles a ustedes trabajando en la obra del Señor. Ese es mi pago. Y si ustedes se dedican a la obra de Dios y trabajan para ganar alma, ese va a ser el pago más grande que yo pueda recibir. Por eso les invito, si hay alguno más que quizás no se anotó como misionero, y hay 10 que no pudieron ir la semana pasada, pero están anotados, les vamos a dar los videos para que se entrenen y después los vamos a apartar con la imposición de manos como hizo Jesús con sus discípulos para que vayan a predicar el evangelio, porque esto no se acaba con esta semana. Después viene la semana, el mes entero de octubre, que el pastor Gambetta va a estar teniendo campañas aquí en Anaheim, los martes, los viernes, los sábados y los domingos por la noche, 4 días por semana. Y ustedes van a tener que traer a todas esas almas. Lo primero es que escuchen en su casa, pero ya después va a ser traerlos aquí. Esa va a ser la próxima tarea que les voy a dar. Entonces, tenemos que consagrarlos a Dios y que el Espíritu Santo los use. Hay alguien que no se anotó como misionero, pero ¿qué quiere decir, pastor? Yo también quiero traer, aunque sea una almita, a los pies del Señor Jesús, como hizo Andrés. Yo no tengo muchos talentos. Quizás no sé dar estudios bíblicos, quizás no sé predicar, pero una cosa sé, que Jesús me salvó a mí. Y porque Jesús me rescató a mí. Y porque Jesús me extendió la mano y me sacó del pozo en que yo estaba. Y ahora soy feliz porque tengo lo más grande de este mundo, que es Cristo Jesús. Yo quiero devolverle a Jesús. No le puedo devolver lo que él hizo, pero por lo menos darle mi amor trabajando en favor de la salvación de alma. ¿Hay alguien más que quiere decir, por la gracia de Cristo, yo voy a traer, aunque sea un alma? Quiero ser un misionero aquí. De los que no se anotaron todavía, ¿hay alguien? Levante la mano y la hermana Claudia les va a hacer llegar un papelito para que se anoten como misionero. Aquí, allá, allá. Mantengan su mano en alto mientras la hermana les da un papelito. Y en ese papelito van a poner su nombre, su dirección, su teléfono, porque yo voy a estar en contacto con ustedes. Les voy a mandar los tips de cómo hacer la obra misionera. Por ahora el trabajo es llamar a todos los que el Señor les ponga en su mente, invitarlos para que esta noche a las 7 escuchen el canal. Ese es el trabajo esta semana, invitarlos. También el director misionero de nuestra iglesia, el hermano Alejandro, tiene listas las lecciones, el curso completo. Y todos ustedes, los misioneros, han anotado personas para el curso. No alcanza con anotarlos. Ahora hay que llevarles las lecciones. Y hoy comienza. Hoy tienen que hacer su primera lección. Así que ustedes tienen que ir esta tarde. Por eso los vamos a dejar ir temprano hoy. Normalmente terminamos aquí, ustedes ya saben, el pastor Gambetta dice hasta la puesta del sol, pero nos dan las 9 de la noche aquí, ¿verdad? Ya ustedes lo saben. Pero hoy no, hoy nos vamos a ir temprano, porque quiero que vayan, agarren su teléfono y que pasen por la casa de esas personas y les lleven las lecciones para que hoy comiencen la primera lección. Entonces, los que no recibieron hojita, ustedes ya recibieron todo, se van a anotar y ahí van a poner los nombres de las personas que ustedes creen que por la gracia de Cristo van a poder inscribir en el curso. Son solo 8 lecciones. Aquí la hermana quiere otra hojita, ya también hay otra hermana que quiere la hojita. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a, terminando la oración,
en un momentito más, vamos a orar. El hermano Alex, su esposa y su ayudante traen allí los cursos completos. Traemos suficiente. Si usted tiene inscritas 4 personas, llévese 4 cursos completos. Cada curso tiene 8 lecciones. Si usted tiene 3 personas, llévese 3. Si necesita más, se las vamos a hacer llegar. Pero de acuerdo a las personas que usted inscribió, son los cursos que se debe llevar. Si tiene alguien más que todavía no lo inscribió, pero usted está casi seguro que se va a inscribir, llévese también el curso. Llévese el curso de los que ustedes piensan inscribir en el curso de salud. Este es la cuña de entrada, la Reforma Pro Salud. Porque toda la gente quiere saber cómo mejorar su salud. Entonces ahí les vamos a dar la oportunidad que comiencen a hacer este curso y ya luego que vean que está fácil, luego nos vamos con el curso de Biblia. En octubre vamos a iniciar con las conferencias La Pura Verdad. Esas no son 8, son 13 lecciones que van a tener que completar en el curso. Y el pastor Gambetta va a ser el maestro de ese curso. Así que si usted no sabe cómo dar estudios bíblicos, no se preocupe, el pastor Gambetta se los va a dar. La gente solo tiene que sintonizar o verlo por Facebook o por su teléfono, escuchar, llenar la lección y al final usted lo va a traer para la graduación aquí a la iglesia. Vean qué sencillo. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a nuestro corazón y que le digamos, Señor, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo podría yo despreciar esta oportunidad que me das de servirte después de todo lo que tú hiciste por mí? Es ese amor que nos constriñe. ¿Saben ustedes que entre los misioneros tenemos anotados algunas personas que aún no son miembros de esta iglesia y sin embargo se anotaron como misioneros? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar nuestro último himno y después de la oración vamos a pedirle al Señor que Él nos unja con su Espíritu Santo para que esta tarde haya miles de personas escuchando la palabra de nuestro Dios. Y ojalá y que no escuchen solo el curso, sino que se queden con el canal y lo sigan viendo el resto de la semana. Y así vamos a tener mucho fruto para vida eterna. Vamos a postrarnos de rodillas para orar, hermanos. Amante Padre y Dios nuestro, aquí estamos de rodillas en tu presencia. Tú nos has hecho un llamado. Y si tú pudiste usar a un simple pescador, a un hombre común que no tenía mucha preparación, que no tenía muchos talentos, pero tú usaste a Andrés para ser un misionero. Tú también nos puedes usar a nosotros. Tú conoces nuestra vida. Tú sabes que muchos hemos venido a este país buscando una mejor vida para nuestra familia. Pero muchos de los que estamos aquí, tú nos diste algo mejor que una mejor vida. Nos diste la perla de gran precio a Cristo Jesús. Le conocimos a Él, conocimos su palabra, conocimos su verdad. Y nos diste el privilegio de conocer la verdad presente para estos días finales. La verdad profética del pronto regreso de Cristo. Y estamos agradecidos, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia, porque nos tienes con bien cuando muchos a nuestro alrededor se han enfermado, han caído, han sucumbido bajo esta pandemia, este virus que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros estamos con vida. Rogamos por los demás hermanos que no están el día de hoy aquí. Donde quiera que estén, Señor, que tú los redargullas. Que tú les hagas recordar el pacto que hicieron contigo al llenar esta tarjetita y anotarse como misioneros. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos hagas levantarnos y resplandecer para ti. Tú harás el resto, nos ponemos en tus manos, sabiendo, Padre Santo, de que tú eres el que has de preparar el terreno. Manda a tus ángeles delante de nosotros para que preparen los corazones.
que al volver a nuestros hogares hoy temprano no perdamos tiempo en otras cosas, sino vayamos directo. Es más, aún por el camino o esta tarde, mientras estamos aquí, en lugar de estar conversando unos con otros, que tenemos esa oportunidad de hacerlo todos los sábados, que usemos nuestro teléfono para invitar a la gente para la programación del día de hoy. Y que esta semana, después de que nos hemos consagrado a ti, ya por 2 semanas seguidas en la oración a las 5 de la mañana, que nos has hablado la semana pasada a través de los temas de consagración y nos hemos consagrado a tu servicio y hemos recibido la imposición de manos para apartarnos como misioneros, que esto no haya sido solamente un acto religioso, sino que haya sido el verdadero ungimiento del Espíritu Santo, y eso lo veremos en los frutos que tú nos vas a dar en esta semana para gloria y honra de tu nombre. Graba este mensaje en nuestro corazón y graba en nosotros ese agradecimiento tan grande de conocerte a ti, de tener lo mejor de lo mejor en este mundo, tenerlo a Cristo Jesús. Porque el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Y nosotros tenemos a Cristo. Ayúdanos a compartirlos con los demás. Danos tu bendición, bendice los alimentos de los cuales hemos de participar y que tu Espíritu Santo complete la obra en nosotros para el día de la redención. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.